El Papa León XIV sostenía los antiguos sellos del apartamento pontificio entre sus dedos. El polvo acumulado durante 11 años se desprendía mientras los examinaba en silencio. Nadie había cruzado ese umbral desde la histórica renuncia de Benedicto XVI en 2013. Pero al romper el último sello y abrir la puerta, sus ojos se fijaron en algo que nadie más notó: un sobre blanco con la inconfundible caligrafía de Joseph Ratzinger apoyado sobre el escritorio papal. Para el próximo papa que elija habitar este apartamento, decía en latín. León XIV murmuró apenas. Él lo sabía. De alguna forma, él sabía que esto ocurriría. Yo, el guardia Pontelli, testigo de esta comitiva histórica, fui el único que captó ese intercambio silencioso entre dos papas separados por el tiempo, y en cierto modo, por la propia historia. Un mensaje que atravesaba una década, esperando precisamente este momento. Pero lo que vino después, ni siquiera yo estaba preparado para presenciar. Suscríbete ahora al canal y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Era domingo, 11 de mayo, apenas unos minutos después del Regina Caeli. Roma resplandecía bajo un sol primaveral mientras la multitud en la plaza de San Pedro comenzaba a dispersarse. Pero dentro del Palacio Apostólico estaba a punto de ocurrir uno de los momentos más significativos del nuevo pontificado. Como miembro de la Guardia Suiza, fui seleccionado para acompañar al séquito oficial en la reapertura del apartamento papal. Una tarea aparentemente ceremonial que se convertiría en un momento que jamás olvidaré. La comitiva era pequeña pero imponente: el camerlengo, cardenal Farrell, el secretario de Estado, cardenal Parolin, y 3 altos oficiales del Vaticano. El Papa León XIV caminaba ligeramente adelantado, como buscando un momento de soledad ante lo que estaba por ocurrir. Los sellos habían sido colocados el 21 de abril, tras la muerte del Papa Francisco. Pero esta no era una reapertura común. Este espacio había permanecido prácticamente intacto desde la histórica renuncia de Benedicto XVI. Francisco, en su característica humildad, había decidido permanecer en la Casa Santa Marta, dejando el apartamento papal como un símbolo silencioso de una época pasada. La tradición de sellar los apartamentos papales se remonta a siglos atrás. Representa un intervalo sagrado, un tiempo de transición entre pontificados. Pero nunca antes un apartamento había permanecido sellado durante tanto tiempo con un papa emérito aún vivo. La decisión de Francisco de no habitarlo había creado esta situación sin precedentes, convirtiendo estas estancias en un verdadero archivo viviente de la Iglesia de principios del siglo XXI. «Es como abrir una cápsula del tiempo», murmuró el Papa, mientras nos deteníamos frente a la imponente puerta de madera. Sus palabras, apenas audibles, parecían dirigidas a sí mismo más que a quienes lo acompañábamos. El ceremonial era simple pero solemne. El cardenal Farrell presentó al Santo Padre un pequeño estuche de terciopelo rojo que contenía un cortapapeles de plata con el escudo pontificio. Una antigua tradición dictaba que solo el pontífice podía romper los sellos que protegían este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pronunció suavemente el Papa, mientras hacía la señal de la cruz. Luego, con movimientos deliberados, comenzó a cortar los sellos de cera roja. Pude notar cómo sus manos temblaban ligeramente. No era miedo, sino una profunda reverencia ante el significado de lo que estaba haciendo. Estaba a punto de reabrir un espacio cargado de historia, un lugar donde habían habitado y rezado algunos de los hombres más influyentes de la historia moderna. El silencio que reinaba era tan denso que podía escucharse el sonido de la respiración de cada uno de los presentes. La luz que se filtraba por las ventanas creaba haces dorados que iluminaban partículas de polvo suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera materializado ante nuestros ojos. Estas estancias, testigos silenciosos de momentos cruciales de la Iglesia, habían albergado a papas que enfrentaron guerras mundiales, revoluciones culturales y profundas transformaciones eclesiales. Cada rincón susurraba historias de decisiones que habían moldeado el curso de la fe católica en el mundo. La decisión de Francisco de no habitar este espacio había sido revolucionaria en su sencillez. Al elegir una simple habitación en la Casa Santa Marta, había enviado un mensaje poderoso sobre su visión del papado como servicio, no como monarquía. Pero ahora, con León XIV, estas paredes históricas parecían despertar de un largo sueño. La comitiva recorrió lentamente las diferentes estancias, el estudio, la biblioteca personal, el dormitorio austero pero elegante. Todo se mantenía en perfecto estado de preservación gracias al cuidadoso trabajo del personal del Vaticano. Los frescos del techo parecían observarnos desde su eternidad pictórica. Las alfombras, cuidadosamente preservadas, amortiguaban nuestros pasos, creando la sensación de flotar en un santuario del tiempo. Cada objeto, cada mueble,
Cada libro parecía contar una historia silenciosa de momentos históricos y decisiones que habían afectado al mundo entero. Cuando llegamos a la capilla privada, el Santo Padre se detuvo más tiempo que en las otras habitaciones. Observaba con especial atención el pequeño altar, el reclinatorio usado por tantos pontífices anteriores, los antiguos íconos en las paredes. La luz entraba oblicuamente por los vitrales, proyectando fragmentos de azules y dorados sobre el mármol blanco del suelo. El aroma de cera e incienso, aunque tenue después de tantos años, aún persistía como un eco de las muchas oraciones pronunciadas en ese lugar. Mientras el camarlengo y los prelados comentaban algunos detalles históricos, noté cómo el Papa se acercaba al antiguo reclinatorio de madera. Su mano pasó reverentemente sobre el almohadón desgastado por las rodillas de sus predecesores. Había algo casi sagrado en ese gesto, como si a través del tacto intentara conectar con quienes antes que él habían buscado guía divina en ese mismo lugar. De repente, algo captó su atención. Un gesto casi imperceptible de sorpresa cruzó su rostro, mientras sus dedos parecían tocar algo bajo el almohadón. Con un movimiento sutil que solo yo pude percibir, extrajo lo que parecía ser un sobre. Lo miró por apenas un instante, lo suficiente para que yo distinguiera que estaba sellado con el escudo personal de Benedicto XVI. Con discreción absoluta, lo deslizó dentro de su sotana mientras los demás observaban las pinturas del techo. «Benedicto». Lo escuché murmurar tan bajo que solo yo, por mi proximidad, pude escucharlo. Vi cómo el color abandonaba momentáneamente su rostro, como si hubiera recibido una comunicación desde el pasado. Un mensaje oculto durante 11 años en el lugar más íntimo del apartamento, allí donde su predecesor había rezado sus oraciones más personales. El Santo Padre disimulaba su turbación, pero para mí, entrenado en observar cada detalle de su comportamiento por razones de seguridad, era evidente la conmoción interna que experimentaba. Sus ojos, normalmente serenos, reflejaban ahora una mezcla de asombro y reverencia. En mis años de servicio como guardia suizo, había sido testigo de numerosos eventos históricos dentro del Vaticano, pero nunca había presenciado algo semejante. Los papas suelen comunicarse a través de encíclicas públicas, audiencias, homilías, pero nunca a través de mensajes privados dejados para ser descubiertos años después, como si de una cápsula del tiempo espiritual se tratara. ¿Qué podría contener aquella carta para causar tal impacto en el rostro del Santo Padre? ¿Qué palabras habría escrito Benedicto XVI en aquellas horas decisivas antes de anunciar su histórica renuncia? El recorrido prosiguió con la formalidad prevista. El apartamento papal, un conjunto de unas 10 estancias principales, se mantenía en perfecto estado gracias al cuidado meticuloso del personal del Vaticano. «Es impresionante cómo se ha mantenido todo», comentó el cardenal Parolin mientras recorría la biblioteca privada con sus estanterías repletas de volúmenes encuadernados en piel. «Como si el tiempo se hubiera detenido», respondió el Papa, pasando su mano sobre un antiguo tomo de San Agustín que reposaba abierto sobre un atril. Incluso las lecturas quedaron interrumpidas. El cardenal Farrell señaló los detalles arquitectónicos de las habitaciones, los frescos del techo que databan de siglos atrás, las molduras doradas que enmarcaban puertas y ventanas. El Papa asentía con interés educado, pero su mente parecía estar en otro lugar. Monseñor Sapienza explicaba las posibles modificaciones necesarias tras tantos años de desuso. Los sistemas eléctricos fueron actualizados durante el pontificado de Benedicto XVI, pero quizás sea conveniente revisarlos nuevamente, mencionó mientras recorría el pequeño comedor privado. Mientras el recorrido continuaba, observé cómo el Papa intentaba concentrarse en las explicaciones oficiales, pero sus ojos volvían constantemente a las huellas del pasado. Un crucifijo que había pertenecido a Pablo VI, un ícono bizantino que Juan Pablo II había colocado en su dormitorio, un pequeño piano que Benedicto XVI había utilizado para sus momentos de solaz, y sobre todo, sus dedos seguían regresando casi involuntariamente a aquel lugar de su sotana donde guardaba el sobre misterioso. Era como si temiera que pudiera desaparecer, como si necesitara asegurarse constantemente de que aquel extraordinario hallazgo no había sido una alucinación momentánea. La decisión del Papa Francisco de no habitar el apartamento papal había sido revolucionaria. Durante siglos, el pontífice no solo dirigía la Iglesia desde estas habitaciones, sino que vivía en ellas. Al elegir permanecer en la Casa Santa Marta, Francisco había enviado un poderoso mensaje sobre su visión del papado, más cercano, menos monárquico, más pastoral. Para muchos, su elección representó una ruptura con tradiciones centenarias. Para otros, fue un gesto profético de humildad y servicio. Pero sea cual fuera la interpretación, lo cierto es que había convertido el apartamento papal en un símbolo, en un espacio cargado de un significado que trascendía su mera función práctica. Y ahora, con la decisión del Papa León XIV de regresar a estas estancias históricas,
ese simbolismo adquiría una nueva dimensión. No se trataba simplemente de retomar una tradición interrumpida, sino de redefinir lo que significaba ser papa en el siglo XXI, después de la experiencia transformadora de Francisco. Antes de seguir, si este testimonio está tocando tu corazón como tocó el mío al presenciarlo, considera apoyar nuestro trabajo en Centinela de la Fe con un gracias. Es ese botón con corazón y símbolo de dólar aquí abajo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos momentos sagrados que revelan la acción de Dios en la historia de la Iglesia. Tras casi una hora de recorrido oficial, el protocolo empezaba a concluir. Era evidente que el Papa había decidido habitar el apartamento, retomando una tradición suspendida durante el pontificado de Francisco. ¿Desea su santidad unos minutos a solas para familiarizarse con el espacio?, preguntó Monseñor Sapienza cuando el recorrido llegaba a su fin. Sí, lo agradecería, respondió el Papa. Solo unos momentos para absorber la historia de estas paredes. Los prelados fueron saliendo del apartamento con reverencias formales. El cardenal Parolin fue el último en marcharse, no sin antes asegurarle al Santo Padre que estarían disponibles para cualquier requerimiento adicional. Las pesadas puertas se cerraron tras ellos con un sonido que resonó en el silencio del apartamento. Como guardia asignado, me posicioné junto a la puerta, manteniendo una distancia respetuosa pero vigilante. Mi entrenamiento me había enseñado a hacerme casi invisible, a ser una presencia discreta pero alerta, siempre preparado para intervenir si fuera necesario. Una vez solo, el Papa cambió completamente su actitud. La formalidad ceremonial dio paso a una intensidad contenida. Sus hombros, antes erguidos por el protocolo, parecieron relajarse, pero su rostro adquirió una concentración casi palpable. Se dirigió a la capilla privada, un espacio íntimo donde generaciones de papas habían rezado en sus momentos más difíciles. Sus pasos resonaban suavemente sobre el mármol, creando un ritmo casi hipnótico en el silencio. Se arrodilló frente al Santísimo Sacramento y permaneció así unos instantes, en silencio absoluto. La luz del sagrario proyectaba un resplandor dorado sobre su figura vestida de blanco, creando un contraste que parecía sacado de un cuadro de Caravaggio. Luego, lentamente, extrajo el sobre y lo contempló con una mezcla de reverencia y temor. La luz incidía sobre el sello de cera roja con el escudo personal de Benedicto XVI, haciéndolo brillar como si estuviera vivo. «Señor», lo escuché murmurar, «dame sabiduría para recibir este mensaje, sea cual sea su contenido». Con dedos cuidadosos abrió el sobre, preservando el sello personal de Benedicto XVI. Extrajo varias hojas cubiertas por esa caligrafía pequeña y precisa tan característica del Papa emérito. El papel, ligeramente amarillento, crujió suavemente al desplegarse. Comenzó a leer en silencio. Desde mi posición no podía ver el contenido, pero sí su rostro, que reflejaba una sucesión de emociones: sorpresa, asombro, conmoción y, finalmente, una profunda emoción que se manifestó en lágrimas silenciosas que comenzaron a rodar por sus mejillas, brillando como cristales a la luz de las velas. Para mi sorpresa, el Papa comenzó a leer fragmentos en voz alta, como si necesitara escuchar aquellas palabras resonar en el espacio sagrado, o quizás como si aquellas reflexiones fueran demasiado profundas para mantenerlas solo en su mente. «Querido sucesor en la cátedra de Pedro», comenzó con voz temblorosa, «si esta carta llega a tus manos es porque has decidido habitar nuevamente estas estancias que ahora dejo. No sé quién serás ni cuándo leerás estas palabras, pero siento la necesidad de compartir contigo algunas reflexiones mientras preparo mi renuncia». El Papa hizo una pausa, visiblemente conmovido, y continuó. «Escribo estas líneas en febrero de 2013, en vísperas de anunciar al mundo una decisión que pocos comprenderán. La insomnie que me atormenta desde la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia ha minado progresivamente mis fuerzas físicas. Durante estas largas noches de vigilia, mientras Roma dormía, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre la Iglesia y sus desafíos». Su voz adquirió un tono más profundo al continuar leyendo, como si las palabras de Benedicto XVI cobraran vida en sus labios. «El mayor peligro para la Iglesia no viene de sus enemigos externos, sino de lo que llamé la dictadura del relativismo. Vivimos en una época donde cada uno quiere construir su propia verdad, como si la verdad fuera un producto de nuestra voluntad y no un don que recibimos. Al mismo tiempo, un secularismo justo y abierto que respete la libertad religiosa y de conciencia es algo que debemos valorar. La tentación constante para quien ocupa esta cátedra es elegir entre dos extremos igualmente peligrosos: aferrarse al pasado como si la Iglesia fuera un museo, o rendirse al espíritu de la época. El verdadero camino es más difícil: discernir constantemente entre lo que es esencial y permanente en nuestra tradición y lo que debe ser reformado para servir mejor a la evangelización». El Papa respiró profundamente y pasó a otra página.
La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, como si la capilla misma estuviera viva, respirando al ritmo de aquellas palabras históricas. La fe y la razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. En nuestra época, muchos creen que razón y fe son enemigas. Esta falsa dicotomía ha dañado tanto a la fe como a la razón. Mi decisión de renunciar nace de una profunda convicción: el ministerio petrino no es un trono de gloria, sino un servicio de amor. Cuando mis fuerzas ya no son adecuadas para este servicio, debo dar paso a otro. Esta carta la escribo especialmente para ti, que has decidido regresar a estas estancias. Esta elección no es meramente sobre dónde vive el Papa, es un símbolo de cómo entendemos el papado mismo. No hay decisiones neutrales en nuestra posición. Su voz adquirió un tono casi reverencial al leer el siguiente párrafo. La Iglesia no existe para sí misma. Existe para Cristo y para el mundo. Cuando la Iglesia se vuelve autorreferencial, enferma y pierde su razón de ser. Cualquier reforma auténtica debe comenzar con una conversión espiritual, un regreso a la centralidad de Cristo. Vi como una lágrima rodaba por la mejilla del Papa mientras leía las últimas líneas. Te dejo estas reflexiones como un hermano en Cristo. Cada pontificado tiene su propio carisma y misión. Mi oración es que encuentres la fuerza para ser el Papa que la Iglesia necesita en este momento. Benedictus XVI. Dado en el Vaticano, el 10 de febrero del año 2013, víspera de mi anuncio al Colegio Cardenalicio. El Papa dobló cuidadosamente las hojas y las volvió a colocar en el sobre. Permaneció arrodillado varios minutos más, con los ojos cerrados en profunda oración. Sus labios se movían silenciosamente, como manteniendo un diálogo íntimo con Dios, y quizás también, con el autor de aquella carta extraordinaria. Entonces, para mi asombro, el Santo Padre comenzó a recitar el Magnificat, la hermosa oración que la Virgen María pronunció al recibir la revelación del ángel. Su voz, aunque baja, resonaba clara en el silencio de la pequeña capilla. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta oración, que tantos fieles rezan diariamente, adquiría aquí un significado especial. Al igual que María recibió un mensaje que cambiaría el curso de la historia, el Papa había recibido palabras proféticas de su predecesor, palabras que iluminarían su pontificado. Porque ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Mientras rezaba, sus manos acariciaban el sobre con la carta, como si este contacto físico lo conectara directamente con Benedicto XVI, con su sabiduría y su visión. La luz del atardecer que entraba por el ventanal de la capilla bañaba la escena con tonos dorados, creando un ambiente casi sobrenatural. En mis años como guardia suizo había presenciado innumerables momentos de oración papal, pero nunca uno tan íntimo y significativo como este. Al terminar el Magnificat, el Papa tomó su rosario y comenzó a rezar una década. Sus dedos recorrían las cuentas con devoción mientras sus labios se movían suavemente. Por la unidad de la Iglesia, lo escuché murmurar antes de comenzar el primer Padre Nuestro. Esta preocupación por la unidad que tanto había inquietado a Benedicto XVI durante sus años como Papa parecía ahora transmitida como una antorcha sagrada a su sucesor. La carta había creado un puente sobre el tiempo, permitiendo que dos pontificados dialogaran más allá de las limitaciones humanas. Cuando finalmente se persignó y terminó su oración, su rostro mostraba una serenidad nueva, como si hubiera recibido no solo un mensaje escrito, sino también una confirmación interior de su misión. Para mi sorpresa, el Papa se volvió directamente hacia mí. «Guardia Pontelli», dijo, «acabo de compartir contigo algo que muy pocos oirán». Me quedé momentáneamente sin palabras, consciente del extraordinario privilegio que suponía haber presenciado aquel momento histórico. Mi entrenamiento como guardia suizo no me había preparado para una situación como esta. Finalmente logré articular una respuesta. «Santo Padre», comencé con cautela, «me parece que Benedicto XVI tenía una visión muy clara de los desafíos de la Iglesia en nuestro tiempo». «Exactamente», respondió con intensidad. «Y es fascinante cómo entendía esta tensión desde mucho antes de ser Papa». El Papa caminó hacia la ventana desde donde se podía ver parcialmente la plaza de San Pedro. La luz del atardecer romano bañaba la ciudad con tonos dorados y rojizos, creando un espectáculo de belleza que parecía subrayar la trascendencia del momento. Lo que la gente no comprende sobre Benedicto es que no era simplemente un conservador, como lo caricaturizaron. Era un hombre que entendía profundamente el mundo moderno, pero que se negaba a capitular ante sus contradicciones. Mientras hablaba, su voz adquiría un tono casi profesoral, revelando su propia formación intelectual y su admiración por el pensamiento de Ratzinger.
Su insistencia en la relación entre fe y razón fue su gran contribución. Mientras el mundo decía que son incompatibles, él mostraba que son como dos alas de un mismo pájaro. Lo que más me conmueve de esta carta es ver el peso interior que llevaba. Esa insomnie que lo atormentaba. Imagina pasar años sin poder dormir bien, manteniéndose despierto mientras el mundo duerme, cargando el peso de la Iglesia universal. Su rostro reflejaba una empatía profunda con su predecesor, como si ahora comprendiera desde dentro una experiencia que antes solo podía imaginar. Y ahora entiendo mejor por qué renunció. No fue solo debilidad física. Fue un acto de humildad y amor a la Iglesia. Cuando ya no podía servir adecuadamente, tuvo la valentía de dar un paso al costado. Y comprendo también por qué Francisco eligió no vivir aquí, continuó el Papa, contemplando las estancias históricas. Su decisión de permanecer en Santa Marta no fue un rechazo a la tradición, sino una forma de expresar su visión del papado como servicio cercano, no como monarquía distante. Cada elección comunica una teología, una manera de entender la misión. El Papa se detuvo un momento, como reflexionando profundamente sobre la sucesión de pontífices y sus diferentes enfoques. Es asombroso ver cómo el Espíritu Santo guía a la Iglesia a través de hombres tan distintos. Benedicto con su brillanteza intelectual. Francisco con su pastoral de cercanía. Y ahora me toca a mí encontrar mi propio camino, aprendiendo de ambos. Tomó de un estante un pequeño libro encuadernado en cuero azul. Sus dedos acariciaron la cubierta con reverencia, como si tocara una reliquia sagrada. Esta es su Introducción al cristianismo. Lo escribió siendo aún joven. Ya entonces comprendía que la crisis de la fe es también una crisis de la razón. Hojeó el libro con familiaridad, deteniéndose en pasajes que parecía conocer de memoria. La luz del atardecer que entraba por la ventana iluminaba sus manos, creando un contraste dramático entre la blancura de su vestimenta y el azul profundo del libro. La insomnie que lo atormentaba físicamente era quizás un símbolo de su vigilia espiritual constante. Vigilaba por la Iglesia mientras otros dormían. Y ahora, su carta es como una luz en la oscuridad. Extrajo nuevamente el sobre y lo contempló. Sus ojos parecían ver más allá del objeto físico, como percibiendo su significado simbólico en la historia de la Iglesia. Viviré en este apartamento no como rechazo al estilo de Francisco, sino como una afirmación de la continuidad en medio del cambio necesario. Exactamente como Benedicto lo expresó. Su mirada volvió a encontrarse con la mía, y percibí en ella una determinación serena, como si aquella carta hubiera confirmado decisiones que ya había estado considerando. Lo que has presenciado hoy es más que el descubrimiento de una carta. Has presenciado un diálogo a través del tiempo entre dos papas que nunca se conocieron personalmente, pero que comparten la misma preocupación: cómo ser fieles a Cristo en un mundo que parece haberlo olvidado. Mientras el Papa se dirigía hacia la puerta para reunirse con los prelados que esperaban fuera, me quedé reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. No era simplemente el hallazgo de una carta olvidada. Era el testimonio vivo de cómo la Iglesia mantiene un diálogo interno a través del tiempo, sobre cómo permanecer fiel a su misión en un mundo cambiante. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de las ventanas del apartamento papal. Me sentí sobrecogido por la sensación de que había sido testigo de algo que trascendía la simple anécdota histórica. Era como si por un momento el velo que separa el pasado del presente se hubiera levantado, permitiendo que dos momentos distintos de la historia de la Iglesia se encontraran y dialogaran. En los días siguientes, cuando se anunció que el Papa habitaría el apartamento papal, muchos interpretaron esta decisión de diferentes maneras. Los comentaristas más conservadores lo vieron como un rechazo implícito al estilo de Francisco. Los progresistas lo interpretaron como un retorno a formalismos innecesarios. Los medios especulaban sobre las implicaciones políticas dentro de la Iglesia. Pero yo, privilegiado testigo de aquel momento íntimo, comprendía que no se trataba de una simple preferencia personal ni de un posicionamiento ideológico. Era una respuesta a la invitación de Benedicto XVI de encontrar el equilibrio entre fidelidad y renovación, entre tradición y adaptación. La carta secreta permanece como un tesoro guardado. Un diálogo íntimo entre pastores que, separados por el tiempo, comparten la misma preocupación: guiar a la Iglesia en tiempos de incertidumbre con fidelidad a Cristo y amor por el mundo. Las palabras de Benedicto XVI, escritas en la soledad de sus noches de insomnio, habían encontrado finalmente su destinatario. Como si la providencia divina hubiera orquestado este momento para que el mensaje llegara exactamente a la persona y en el tiempo preciso. Este era el verdadero milagro que había presenciado, la comunión de los santos manifestada en un diálogo que trascendía los límites del tiempo y del espacio.
El apartamento papal, nuevamente habitado, parece ahora respirar con renovada vida. Y las palabras proféticas de aquel sobre amarillento continúan resonando, no solo las decisiones del nuevo pontificado, sino en el corazón de quienes creemos que la Iglesia, a pesar de sus imperfecciones humanas, sigue siendo guiada por una sabiduría que trasciende nuestras limitaciones. Mientras monto guardia en estas históricas estancias, ahora nuevamente habitadas, a veces me detengo frente al reclinatorio donde estuvo oculta la carta durante 11 años. Y me pregunto cuántos otros momentos como este, cuántos otros diálogos invisibles a través del tiempo y el espacio, han ocurrido en estos sagrados muros que han sido testigos de 2 milenios de historia cristiana. ¿Qué significa para ti esta continuidad en la misión de la Iglesia a través de diferentes papados? ¿Encuentras en tu propia vida ese equilibrio entre fidelidad a tus valores y apertura a lo nuevo? Comparte tu reflexión en los comentarios y suscríbete al canal Custodios del Misterio para formar parte de la comunidad que valora estas tradiciones eternas que siguen vivas en el corazón de la Iglesia.